Aquí estamos con Iván López, creador de Contadores del Caos, que nos va a hablar sobre la narrativa, que ha utilizado una narrativa diferente. Bueno, Iván, tú como has hecho el proyecto de Contadores del Caos, ¿nos puedes explicar un poco así brevemente de qué va y cómo, de qué se trata? Pues bueno, sí. Fundamentalmente es una metanarrativa, es decir, es una narrativa que explica cómo funcionan otras narrativas, ¿no? Y en este momento en el que se ha producido un estallido total de las narrativas, una pluralización de los actos narrativos, parafraseando a Martín Barbero, me parecía sugerente no solo contar o investigar a través de los creadores cómo se estaba contando, sino utilizar una metodología diferente que es un poco siguiendo el ejemplo aristotélico de la mímesis y el acto poético. Es decir, un lado imitas lo que están generando los demás y al mismo tiempo creas. De tal manera que generamos, con el apoyo de Roberto Parisi, toda una plataforma digital en red que condensaba lo que habíamos aprendido durante el proceso de creación a través de las entrevistas cualitativas con los diferentes contadores. Así que al final tenemos un dispositivo que permite conocer la vanguardia narrativa digital a través de la vanguardia narrativa digital. Porque claro, esta entrevista que le haces la incorporas como material, como una narrativa también Sí, claro, digamos que ¿no? hay un punto de partida que es el marco teórico, ¿no? Que con grandes autores de los últimos 15 años te permite sacar una serie de conclusiones, como que es fundamental a día de hoy interactividad, realidad virtual, hipermedia, transmedia y conectividad. Son esas 5 claves con las que se trabaja y a partir de ahí, sí, es que yo, por ejemplo, puedo utilizar en esa plataforma la hipermedia. ¿Por qué? Porque me parecería no sé, me parecería injusto incluso tener acceso directamente a una entrevista que está grabada en audiovisual y tener que transcribirla, ¿no? Por la pérdida de información que se produce con la transcodificación. Con lo cual prefería recurrir directamente a la materia que ya tenía, con la que había trabajado, ¿no? Esto supone un cambio de enfoque para la investigación. Es decir, cuando vas a entrevistar a alguien, ya no vas con tu grabadora de mano, esperando que te cuenten lo que quieran y demás. Tienes una entrevista que va enfocada al conocimiento y al mismo tiempo pensando en cómo vas a contar esa historia a la gente que va a consumir, que va a usar, perdón, no me gusta la palabra consumir, que va a usar esa plataforma, ese dispositivo, esa metanarrativa. Claro, porque tú hablas de la interactividad y cómo consigue esa interactividad, cómo se puede hacer que también participen del relato. Pues mira, en sus niveles más básicos, la interactividad es simplemente una acción por parte del usuario y una respuesta por parte de la máquina. Aquí, ¿qué se quiere? Infundir ese plus comunicacional, esa información extra que puede ser de componente emocional o que puede ser simplemente fundada en datos que te da esa acción. De tal manera que, por ejemplo, en Contadores del Caos, para ser específicos, tú primero insertas al usuario en una especie de hilo dramático, ¿no? Generando una metáfora. La metáfora de la vanguardia narrativa digital en red, para mí, eran el jardín de los senderos que se bifurcan. De manera que tú ya le insertas ese territorio ficcional. Con la interacción, tú le estás permitiendo, por ejemplo, acceder a ese jardín. Esa es la idea, ¿no? De tal manera que no solo hay un componente didáctico, conceptual, sino que se integra ese sentimiento, ese sentido narrativo que tienen las historias, ¿no? Y que, de cierta manera, yo creo que pueden potenciar el aprendizaje en los discentes, ¿no? Y también en los propios profesores, ¿por qué no? Claro, porque nosotros, por ejemplo, en el diplomado en gamificación lo que intentamos es gamificar el aula. No solamente que tenga que ser a base de recursos tecnológicos, sino que sea la narrativa que tú incorpores a una asignatura o a un tema específico. Esa narrativa, pues que también haga partícipe al alumnado, al profesorado y que salga fuera. Esos sentimientos de los que tú hablabas, que también se pueden incorporar, porque somos seres emocionales, ¿no? Y cuanto más emoción le transmitamos a nuestro trabajo, más internalizamos los conceptos, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido hemos tenido un gran déficit de comunicación, tanto en las aulas como a través de los medios, de tal manera que se ha superpuesto la función vertical a la horizontalidad de la que estás hablando, ¿no? De cierta manera, ceder la opción de contar a los propios usuarios, en este caso a la comunidad del aula, esa gente que trabaja junta, pues, vamos a llamarla comunidad de conocimiento, más que un espacio físico, anclados a una intención, a un objetivo, a un concepto mayor, ¿no? Que es el del conocimiento. Es
fundamental considerar el relato como parte de todo este ecosistema, ¿no?, comunitario, porque somos seres narrativos. O sea, según el giro narrativo, que es una posición hermenéutica, todo lo que concebimos está fundamentado en una narrativa. Con lo cual, nuestra propia percepción del yo, el aprendizaje en sí mismo, las teorías científicas, los números, todo se ancla a una manera de pensar, una manera de conceptualizar que tenemos los seres humanos, que es la narrativa. Si además de eso la trabajamos de tal manera que pueda ser inspiradora, creativa, original, pues explota, ¿no?, la cantidad de opciones que se presentan. En el territorio de la gamificación, sin más, es incluir una serie de estrategias que permitan efectivamente que la motivación pueda ir más allá de la simple repetición o la mímesis, ¿no?, a la que estamos tan acostumbrados. Porque, por ejemplo, ¿tú qué consejo nos darías para insertar esas mecánicas del juego de la que hablamos, insertarla en un aula y que no tenga por qué ser una historia pues épica, sino que narre algo que te sea cercano, ¿no? Correcto. Hay unas cosas, bueno, hay una serie de cuestiones clave en este aspecto, a lo mejor no nos da tiempo a abordarlas todas hoy aquí. Por ejemplo, en el territorio del dramatismo, ¿no?, de una obra, el videojuego incorpora el drama. Laurel dice que, de hecho, es la obra, junto al teatro, la que más explota la cuestión dramática, ¿no? A nosotros es fundamental considerar que este relato no va a quedar en datos fríos, sino que la gente los puede experimentar y se puede motivar a la hora de contar. Por otro lado, además de la epicidad, las mecánicas del videojuego, que como arte es un nativo digital, o sea, nació en paralelo a la máquina binaria, lo que permite es establecer reglas de uso en un universo, ¿no? Esas reglas de uso nos permiten expandir lo que hasta hoy hemos considerado que es un aula. Es decir, no evaluación, por ejemplo, sino superación de retos mayores, el planteamiento, la capacidad de imitación por nuestra parte y después creación de esas dinámicas que genera un videojuego son muy potentes, según mi punto de vista, ¿no? Claro. Y a eso añadiría dos cosas que son propias también del videojuego: la jugabilidad, que es como el ejercicio diegético que se produce tras las mecánicas, ¿no?, del propio usuario en ese universo que genera un videojuego, que en este caso sería el aula, y la otra son las curvas de dificultad, porque el reto en la cuestión de la ludificación del aula también es un elemento a tener en cuenta, ¿no?, que puede sugerir muchas cosas a los usuarios y usuarias. Claro, y también está la parte de que tú te puedes identificar con el juego y ahí entraríamos en otro aspecto, ¿no? Cuando se crean identidades, tú creas identidad con tu avatar, con tu personaje del juego, que a lo mejor en la vida real no puedes llegar a desarrollarlo porque, bueno, hay muchas limitaciones sociales, ¿no?, que nos lo impiden, ¿no? Claro, digamos que en ese aspecto la capacidad de empatía e inmersión que tienen los videojuegos es muy alta. También porque, como dices tú, le dan el mando y el protagonismo al usuario, ¿no?, al jugador. En este caso, simplemente traduciendo, ¿no?, pasando esa barrera del videojuego, de lo digital al aspecto físico, a ese mundo híbrido, llamémosle como queramos, puedes decirle: vamos a configurar identidades diferentes para experimentar, para trabajar sobre este foco, cambia tu perspectiva. Imaginemos, ¿no?, qué puede suponer en un debate, por ejemplo, sobre un concepto, que se adopten roles diferentes, ¿no?, en la reconstrucción del pensamiento. Ya nos podemos posicionar incluso en la mente de otro. Y nosotros, como guías, podemos orientar esa empatía a través de textos que fundamenten ese posicionamiento, etc. Es decir, muchísimas posibilidades. Y la empatía es muy importante porque es digamos que de alguna manera nos permite no quedarnos en nuestras limitaciones, ¿no?, encorsetados en lo que somos, que evidentemente exponencialmente podemos ser lo que queramos, ¿no?, pero nos permite jugar. Y el juego es algo que realmente se ha olvidado prácticamente de las aulas, y es algo que, si leemos a nuestros grandes referentes en el campo de comunicación, Freinet o Vygotsky, nos van a decir: es que el niño aprende jugando y de manera sinestésica, es decir, lo mezcla todo. Somos después nosotros, como adultos, como sociedad, los que le decimos: este cajón va así, se piensa así, y es ahí donde estructuramos la mente. Esto no quiere decir que tenga que ser una anarquía, pero sí es interesante ese proceso de desaprender, ¿no? Sobre todo los cajones desastre yo creo que son nocivos a la hora de aprender, sobre todo en el territorio de experimentar nuevas metodologías, etc.
Claro que después lo que hacemos es compartimentarlos con asignatura, con temáticas del currículum que ya vienen establecidas, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, si nosotros ponemos unas reglas en el juego, tenemos que utilizar unas reglas. Ujú. ¿Qué parte de reflejo de una ideología puede haber también, ¿no? Porque las reglas está marcando también el propio docente al Claro, gamificar claro. el aula, ¿no? Según mi punto de vista, cuando creas unas reglas estás proponiendo un uso del tablero y por lo tanto unas normas, ¿no? Estás dando una visión del mundo. Para mí es un código más. Es decir, cuando tú implementas la interactividad en un juego, ¿no? En un videojuego, estás diciéndole al usuario lo que puede y lo que no puede hacer. Ujú. Con lo cual estás determinando su rango de acción. Y eso también es un código. Puede ser un código de conducta o puede ser, en el caso de las narrativas, que es donde yo más trabajo, es un código de significado. O sea, es un significante que apunta a un significado. Y eso te da una cantidad de opciones brutales a la hora de contar, ¿no? Porque, por ejemplo, en Contadores del Caos, tú solucionas eso, dejas posibilidad a que haya incertidumbre y haya algo diferente de lo que tienes preestablecido. ¿Cómo lo consigues? Ahí la búsqueda en realidad es, y es importante, ¿no? Había una gran conclusión inicial que era que se estaba produciendo en el territorio de las nuevas narrativas digitales en red una simbiosis de forma y contenido. ¿Eso qué significaba? Que desde el contenido que yo tenía de base tenía que generar esa metáfora. Mi contenido suponía que estábamos en un caos de formas, formatos y relatos, ¿no? Ujú. Con lo cual, lo que se hace a través de esta plataforma es abrir el laberinto. Podría Mm. haber indicaciones, evidentemente. Podría señalarse dónde tienes que ir, dónde tienes que pulsar si quieres saber esto. Aquí es verdad que se abre mucho a la voluntad explorativa del usuario y también a su recorrido conceptual. Es decir, su lógica no es lineal, es una lógica rizomática, conceptual, que permite crecer en el conocimiento a medida, no a medida de desastre, pero sí a medida de interactor, ¿no? En este caso.